Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Noticias del Congreso. Inicia la semana con actividad en el Palacio Legislativo de San Lázaro y en el Senado de la República. Aquí le tenemos todos los detalles. Comenzamos. Para analizar y discutir propuestas sobre el fenómeno de la pobreza en México, en el Senado de la República se llevó a cabo el conversatorio La marginación en México, retrospectiva de una década. La información es de mi compañero Adrián Aguilar Torres. Veamos. Para comprender al fenómeno de la pobreza, es necesario tomar en cuenta varios componentes: el acceso a alimentos, servicios básicos como el agua y drenaje, así como la solvencia para adquirir bienes y servicios. Según la última medición del Coneval, entre 2008 y 2016, la pobreza en México aumentó en 3.9 millones. El saldo final, más de 53 millones de personas están en estas condiciones en todo el país, es decir, más del 43% de los mexicanos. La proporción de personas que no les alcanza a cumplir su canasta alimentaria y no alimentaria, y en donde más de 50% de la población no lo cubre. Y que es un porcentaje muy similar al que teníamos hace 25 años. Al respecto, el Senado de la República fue sede del conversatorio La marginación en México, retrospectiva de una década, espacio dedicado al análisis y la presentación de propuestas para atender a la población en situación precaria. En particular, en México, la pobreza halló lugar entre la población del sur del país y alcanza los recovecos más alejados. En conjunto tenemos que en más del 44% de los municipios es donde se concentra este número aproximado de 16 millones de personas que sufren alta marginación o muy alta marginación. Geográficamente podemos identificar que la alta y muy alta marginación se concentra en la parte de las sierras, Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental. Pero, ¿qué hace el Estado mexicano? La atención de las causas fue algo de lo discutido por los panelistas. Si nosotros, como políticos y como responsables del Estado mexicano, no hacemos políticas públicas integrales, vamos a seguir viendo a las personas como estadísticas, cuando son seres humanos de carne y hueso que comen, viven y tienen sueños. Si el Estado mexicano tiene cifras y saben en qué municipios está la pobreza, porque el Estado mexicano no puede dar solución. ¿Es por falta de recursos? Yo digo que no. Según el mismo Coneval, los rezagos más relevantes están en la educación, salud, seguridad social y vivienda. Para Noticias del Congreso, Adrián Aguilar Torres. Ya en la segunda mesa de trabajo, sociólogos y economistas analizaron el uso de los programas sociales como medida para abatir la pobreza. Plantean diversas propuestas para hacer más efectivas las políticas en la materia. Ejemplo de ello sería la reducción del número de los programas sociales, la implementación de un padrón de beneficiarios con una perspectiva fiscal, así como el redireccionamiento del gasto con enfoque en la preservación de derechos. Y también estuviera el registro, es una forma diferente de lo que están recibiendo en términos de educación y de salud, y que cruzara la información del gasto social contra sus cuentas, y al cruzar ese gasto social contra sus cuentas, identificar a aquellos que están recibiendo menos. Nos vamos mucho por la idea de que el padrón importa para la transparencia, y sí es cierto, pero importa mucho más como instrumento de gestión, importa como instrumento para tomar decisiones, para saber quién tiene que estar, y lo que se contaba en la mesa anterior, empezar a conectar registros administrativos con datos individuales y eventualmente orientar las decisiones a partir de esos registros administrativos. Es la ambición del padrón, no solo hacer pública la información al final. Es una transferencia de efectivo no condicionada, algo como un ingreso universal básico, pero que no sea un ingreso universal básico con la intención de reducir la pobreza, sino con la intención de garantizar los derechos de las personas. Una de las problemáticas que nosotros hemos identificado es la relación entre Estado y ciudadanía es muy débil, ¿no?
La pobreza generalmente se aloja en ciertos territorios y permanece ahí por muchos años. Por ello, especialistas en políticas públicas debatieron sobre la importancia de cambiar la directriz económica del país, lo cual coincidieron sería la mejor forma de combatir los altos índices de marginación. Esto fue parte de la tercera mesa de trabajo del conversatorio La marginación en México, retrospectiva de una década. En todas las dimensiones, siempre los territorios rezagados son los mismos, tienen más o menos el mismo perfil en todos los países de la región. Esta no es una particularidad de ninguno. Y es que son, bueno, predominantemente rurales, más pequeños en términos de población, con alta presencia de población indígena, afrodescendiente, grupos étnicos, con mayor proporción de población joven, o sea, menores de 15 años. O sea, si vemos dónde están los pobres extremos en este país, el 36% de todos los pobres extremos están en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Y si metemos Veracruz, si metemos Estado de México, pues ya tenemos más de la mitad. Entonces, o sea, no podemos separar este combate a la pobreza extrema si no hablamos de la parte regional. Y sobre todo que estos estados del sur, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, pues básicamente se han quedado atrás. Y que de alguna manera ya se dijo, es que la política social es insuficiente. Es insuficiente. Ya lo dijo un economista sudamericano hace muchos años, la política social es la ambulancia que va recogiendo los heridos que deja la política económica. Y como tal es insuficiente, sí, los heridos que va dejando la política económica son significativos.